voy a empezar a ver. Entonces, listo. Vamos a ver medios de tendencia central con datos agrupados. Nos dice que hay que utilizar una tabla de frecuencias o tabla de estadísticas. Por ejemplo, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. ¿Okay? Y aquí tenemos todos los días del mes de septiembre. ¿Sí? 01, 21, 2, 0, 3, 2, ¿sí? Relativamente son los vehículos que se han vendido durante todo el mes de septiembre. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a empezar a ver cómo se hace nuestra tablita, ¿ya? Primero, tenemos como datos XY, FI, ¿sí? Estos dos datos siempre nos va a proporcionar el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Este XY y el FI, ¿sí? Siempre nosotros vamos a obtener del ejercicio, ¿sí? Esto como dato importante, ¿ok? Pero vamos a ver qué nos dice por definición. Dice, XY, valor de la variable, son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. FI, frecuencia, es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. ¿Ok? FAI, frecuencia acumulada, es el acumulado, la suma de las frecuencias absolutas, indican cuántos se van contando hasta ese momento, cuántos se van reportando. RI, frecuencia relativa, es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. FIXY es el producto de la frecuencia con la variable. ¿Okay? Entonces aquí vimos, aquí lo que acabamos de ver es la teoría de nuestra tablita de valores o tablas estadísticas que nosotros debemos calcular o realizar. ¿Okay? Para luego poder sacar la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a tomar el mismo ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a llevar a una hoja de Paint para poder calcular, ¿ya? Ustedes saben que la matemática a veces la definición es un poquito compleja o no se entiende, pero al rato de resolver el ejercicio, pues tiende a ser un poquito más sencillo, ¿no? Regálenme un segundo mientras copio esto. Buenas noches, Licenciado. Buenas noches. Listo, entonces por favor vamos a iniciar el ejercicio, ¿ya? Nos dice que en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre, ¿sí? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos ciertos valores o ciertos datos, ¿sí? Que nos da por definición, ¿ok? Todos estos son datos del mes de septiembre, ¿sí? ¿Cuántos hay? Me parece que hay 30, ¿sí? Es decir, de este mes, del mes de septiembre. Listo. Hasta ahí tenemos nuestros datos. Y vamos a realizar como variable, recuerden que estos son todos, cada uno una variable, ¿sí? Que nos proporciona un dato específico, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con nuestro cuadro. Nuestro cuadro nos dice que lleva XY, lleva FI, lleva FAI, lleva FI, XY y lleva FRI, ¿sí? Ya nosotros vimos que era por definición
Sabemos que xy es la variable, ¿sí? Entonces xy es la variable. Vamos a realizar la cuadrilla, ¿sí? Sabíamos que fi es las veces que se repite esa dicha variable o el número de veces que contamos esa variable. Fai viene a ser el conteo de forma general del registro que vamos llevando por cada variable, ¿sí? Ya. Entonces aquí tenemos nuestra cuadrilla o cuadrícula que siempre tenemos, o tabla de valores que siempre tenemos que resolver primero para poder calcular lo que veníamos diciendo, ¿no? La mediana, la media aritmética y la moda, ¿ok? Entonces, nos dice que X, Y son las variables, ¿sí? Entonces, estas son las variables, ¿ok? Cada una de estas son las variables, ¿sí? Todas estas son las variables. Pero como se repiten, no voy a poner 1, 0, 1, 2, 1, 2. Simple y llanamente pongo con que lo coloque una sola vez, basta. ¿Ok? Es como que pusiera nombres, por ejemplo, Juan, María, José, otra vez se repite María, José, Juan, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces aquí se repite el 0, ¿ok? Entonces, mi primera variable aquí, el 0. Luego 1, ¿sí? Luego voy con los 2, voy con los 3 y voy con los 4, ¿ok? Si hubiera un 5, también lo anoto, ¿sí? Lo pusiera por acá, pero no hay 5, ¿ok? El máximo valor o la variable que llega es hasta 4, ¿sí? Como les digo, puede ser Juan, Pepito, todo, ¿sí? Eso no hay ningún problema, cada uno es una variable, pero en mi cuadrilla solo las voy a anotar una vez, no importa que se repitan varias veces, ¿sí? Aquí, entonces, XY solo es variable, ¿ok? Y FI, ¿sí? Es el número por el que se repite, o número de repeticiones, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí contando. El 0 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? No tengo más. Entonces, coloco 8, ¿sí? En su defecto igual, vamos a ir con el siguiente, el 1, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Coloco el 7. Y el número que se repite, ¿no? O las veces que se repite, digamos así. El 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 3 tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, se repite 5 veces. Y finalmente el 4 tengo 1, 2, 3, 3. Se repite 3 veces. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? En nuestra tablita, me olvidé, como dato aquí abajo ponemos total. ¿Sí? Siempre vamos a sacar un total.
Listo. Entonces, vamos a seguir. ¿Ya? Para que tengan en claro el FAI, ¿sí? Por definición, nos dice que es el conteo, ¿sí? Que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, cuento que la variable 0 tiene 8, ¿sí? Hasta aquí tengo 8, ¿ok? Luego cuento, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces, aquí, o pueden decir así, ¿no? Paso el 8, ¿sí? Y luego cuento que la siguiente variable 1 tiene 7 y voy sumando. 7 más 8, ¿cuánto es? 15. 15. Y así, sucesivamente. Esto es como una cadenita, ¿no? 15 más 7, 22, 2. Estas flechitas están de más, ¿no? Pero para que ustedes tengan en cuenta. Voy a un poquito más. Ok, listo. 22 más 5, 27. 7. Y 27 más 3, 30. 30. Correcto. ¿Sí? 30. Hasta ahí queda. Ahora, nos faltó sumar el FI, ¿no? FI, ¿qué era? Era el número de las veces que se repite, ¿sí? Entonces vamos, 7 más 8 más 7, 15, más 7, 22, más 5, 27 y 30. Total 30. Como ustedes pueden observar, este 30 se repite acá en acá, ¿no? Entonces nos debe coincidir, ¿no? ¿Qué quiere decir EFI? Las veces que yo estoy contando, ¿sí? Sin saltarme nada, ¿no? Entonces, el 8 más 15, 15 más 7, 22, 22 más 5, 27 y 27 más 3, 30. ¿Ok? Ahora, eh, va a ser el conteo sucesivo, ¿sí? Conteo sucesivo va a ser FI. Y F y X y, como nos dice aquí mismo, es FI por XI, ¿sí? Por XI. Por XY. Ahora, nosotros ya sabemos los valores de FI y ya sabemos los valores de XY. Entonces vamos a multiplicar, ¿ok? 0 por 8. Recuerden, aquí tenemos XY y FI. 0, que es la variable, y su número de veces que se repite es 8. 0 por 8, 0. 0, correcto. 1 por 7, 7, 7 por 2, 14. 3 por 5, 15. 4 por 3, 12. 2. Y como todo tenemos que sacar un total, ¿cuál es el total de esto? 60, 48. 48. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces ya aprendimos a sacar FI por XY. Y lo último que nos falta es porcentaje. FRI significa porcentaje. ¿Sí? Porcentaje. ¿Qué voy a multiplicar para sacar mi porcentaje? Multiplico, ¿sí? Multiplico el FI por 100% y divido para 30. ¿Sí?
Así yo obtengo mi porcentaje de cada cuadrito, ¿ok? FI, con cada FI, ¿sí? Entonces, eh, vamos a reemplazar el primer caso, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí afuera y el resultado lo ponemos en la cuadrita. En el cuadrito, 8 por 100 dividido para 30. ¿Cuánto nos va a dar? 26,27, perdón, 26,7. 26,7. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy multiplicando? Estoy multiplicando el número de veces que se repite la variable por el 100% y divido por n sobre n, que es la cantidad total de variables. ¿Cuál es la cantidad total de variables? 30, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver, al final de la fila FI, tenemos la sumatoria de todas las veces que se repite. Y nos da un valor de 30. ¿Qué obtenemos como 30? Que aquí han contado 30, los 30 días. O están los datos de los 30 días de este mes de septiembre. ¿Ya? Asimismo, entonces colocamos aquí nuestro resultado 26,7. Y de igual manera procedemos con los siguientes. 7 por 100 dividido 100. 100 es el 100%, ¿no? Dividido para 30. ¿Cuánto nos sale esto? 23,3. 23. ¿Sí? Entonces, 23,3. Aquí es por ciento, ¿no? Sí, para que tengan en cuenta. Listo, y así vamos con la siguiente. Igual se repite, 7 por 100 dividido para 30, 23,3%. 5 por 100 dividido para 30, ¿cuánto nos sale? 16,7. No, 5. ¿16,7? Sí. Bien, gracias. Entonces tenemos 16,7%. Y finalmente, 3 por 100 dividido para 30 nos da 10, ¿no? Ya. Nos da 10. Listo. La sumatoria de todos estos porcentajes nos da como resultado un 100%. ¿Sí? Siempre nos tiene que dar un 100% o aproximadamente. ¿Cómo es el aproximadamente? Nos puede dar 98, 99 o el mismo 100%. ¿Sí? ¿Ya? Y así nosotros calculamos nuestra tablita de valores, ¿sí? O tabla de frecuencias, ¿sí? Como ustedes pueden observar, es sumamente sencillo, ¿ok? Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Siempre XY, no sé cómo siempre XY, ¿sí? XY y FI
nos da prácticamente el enunciado, ¿sí? Que era XY, las variables, y que era FI, el número de veces que se repite cada variable, ¿sí? Eso siempre nos va a dar el ejercicio. No tan explícitamente, directo en cuadrilla, sino pues nos puede dar así y nosotros tenemos que agrupar, ordenar. Y FAI, ya saben que es la sumatoria consecutiva o consecuente o sucesiva de los valores. XY, FI, XY es FI por XY. Y finalmente FRI es el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de FI, o sea, del número de veces que se repite, ¿sí? Esto prácticamente se tiene que hacer para nosotros poder calcular la, la media aritmética, ¿sí? La moda y la mediana, ¿ok? Hasta ahí, Este, yo tengo una consultita. dígame. En el tema, en el caso de ser con nombres de personas, ahí en XY, ¿cómo iría Ya, para hacer la sumatoria? ya, para hacer la sumatoria total, como no le entiendo. O O sea, sea, sí, para hacer la sumatoria, digamos, por ejemplo, se suma, FI por XY, exacto, ya, ajá, 8, digamos, ahí sí, ya. sumaría Digamos, el uno. número sería Juan por 8. Sí, eso es lo que me está preguntando. ¿Cómo iría? Ahí es la única inquietud que se podría dar de yo multiplicar un nombre por un número. Sí, porque en el resto, por ejemplo, FI es el número de veces que se repite. Y eso sí vendría a ser un número. ¿Sí? XY sí puede ser un nombre, puede ser días de la semana, ¿sí? En sí, ciertos valores o variables. ¿Ok? Entonces, en FI y XY, cuando tenga este inconveniente, solo, por ejemplo, digamos Juan, aquí sería Juan, ¿no? Juan por 8, entonces solo voy a poner J por 8. Y aquí dejo estipulado solo J por 8, ¿sí? Pueden poner X, J por 8 o J.8, ¿sí? Explícito, escrito tácitamente, ¿no? Por ejemplo, aquí digamos es María. Ya vamos a poner la M nomás. Entonces aquí sería M por, en este caso, 7, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿ok? Y aquí el valor total, aquí no podría obtener un valor total, ¿sí? Solo lo dejamos expresado tácitamente, ¿ok? En porcentaje no me varía porque aquí igual va a ir un número, ¿sí? En este caso igual, por ejemplo, puede ser el mismo 8, multiplico por 100 y divido por el número de variables. Donde veo las variables aquí o si no aquí. Aquí también puedo contrastar el número de las variables, ¿sí? ¿Sí pude responder su pregunta? Sí, dicen, sí, o sea, ya lo entendí que solamente iría como decir la inicial y el número, y ese número sería el que se multiplica por el porcentaje y divide por el total. El Sí, FI de aquí vamos a obtener de FI, recuerden, por ejemplo, en FRI, el porcentaje solo multiplico esto por esto, tienes que bombear eh, y pues acá sí en XY puede ser nombres, pueden ser números, ¿sí? Cuando son números sí nos da resultados y nosotros podemos sacar. Si son nombres, solo lo dejamos expresado y colocamos en la parte inferior, ¿ok? y ya dicen, y en la parte de FI, siempre se va a poner el primer número
FAI, ¿verdad? FI siempre va a ser números. FI siempre. Ya. XY puede cambiar por letras o por nombres, pero FI siempre va a ser números. ¿Sí? Entonces, Ya, listo. de FI nosotros vamos a obtener, si pueden observar, de FI yo saco FAI y saco FRI. Lo único que dejaría expresado es FI por XY. Sí, como les dije, pues se llamaría por 8. Ya. Juan por 7. ¿Sí? Así dejo expresar, nada más. Pero Ya. Ok, listo, muchas gracias. ya, listo. Entonces, vamos a regresar a nuestra ficha y vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice, calcular la media aritmética, ¿sí? ¿Cómo calculamos el valor de la media aritmética? Dice, se obtiene la suma de todos sus datos multiplicados por su frecuencia y dividir por el resultado entre la cantidad de datos. Usamos la siguiente forma, ¿ok? Ya, recuerden que siempre la media aritmética se le expresa con X y un guión arriba, ¿no? Esa va a ser la media aritmética. Y aquí nos da esta fórmula, ¿no? Que es la sumatoria de los datos multiplicados entre la frecuencia, ¿sí? La frecuencia y las variables, ¿sí? Y esto dividido por el número total de variables, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos nuestra cuadrita, ¿ok? Y en nuestra cuadrita ya obtuvimos estos datos, ¿sí? Según nuestra fórmula de aquí, ¿ok? Si nosotros vamos a nuestra tablita, aquí está nuestra tablita, ¿no? Tal cual está igualita, toda esta tablita. Nos dice que es FXY por FI. Y nosotros ya obtuvimos esto, que es de aquí, ¿ok? ¿Y cuánto nos dio total? Nos dio un total de 48, ¿cierto? Sí. Entonces estamos partiendo de aquí y de nuestro total. Recuerden que dice la sumatoria, nosotros ya sumamos todo esto. Y nos salió 48. Entonces nos dice que es la sumatoria. Nosotros ya tenemos nuestro dato que es 48 dividido para n, que era n, que les dije que era n, el número de total de variables. El número total de variables es 30. ¿Sí? Y ya nos sale nuestro resultado. 48 para 30, 1 punto, ¿cuánto es? 48 para 30. 1.6. 1.6. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? El total o la sumatoria de FI por XY dividido para n, que es el número total de variables. Y esto me va a dar la media aritmética. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es la media aritmética? Recuerden que es un promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? En los 30 días vendí 48 autos. ¿Sí? Esto me da un promedio que se ha vendido 1.6 autos en la Toyota cada día. ¿Sí? Eso es lo que viene a ser la media aritmética. El promedio de cuántos autos yo vendí cada día. He vendido 48 al mes. Este mes me dio 30 días o un número total de 30 variables, como quieran ponerle. Este es n. Y este promedio me dio como resultado que he vendido 1.6 autos al día. ¿Sí? Lo podemos verificar aquí en la parte inferior. Aquí en la parte inferior está, miren. Inciso A, la media aritmética se calcula mediante la ecuación matemática. Aquí tenemos XY por F1 más X2 por F2, En realidad es la sumatoria total
de los XY por FI sobre N. Eso sería la fórmula, ¿no? Reemplazo mis valores y me queda 48 sobre 30. Esto va a ser igual a 1.6. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cómo sacamos la media aritmética? Ya. Sí, listo, clarísimo. La mediana, recuerden que la mediana, ¿qué hacía yo para calcular la mediana? Ir Ordenaba, eliminando de lado a lado. ordenaba de menor a mayor, ¿no? Recuerden que ordenaba de menor a mayor, ¿sí? Y tomaba la que esté en la mitad, ¿sí? En nuestra cuadrita ya tenemos todo. Tengo un valor, dos valores, tres valores, 4 y 5. ¿Cuál está en la mitad? El número 3. ¿Cuánto vale? 2. Es decir, que mi mediana es igual a 2. ¿Ok? Es igual a 2, ¿no? ¿Y cuánto equivale 2? Contando hasta ahí los valores, recuerden que era 22 vehículos, ¿no? Entonces, si yo pongo, voy contando 22 variables, ¿sí? O tranquilamente ustedes solo ponen ME, que es la mediana, y le expresan como 2, ya, no pasa nada, ¿ok? Porque nos estamos guiando aquí de nuestras variables, ya, para que no se confunda. Y por último, la moda, que era igual a la moda. ¿A qué era igual a moda? ¿A qué era igual a moda? Al número que más se repetía. Exacto, al número que más se repetía. ¿Y cuál es el número que más se repetía? O la variable que más se repetía. ¿Ok? Aquí por favor no se me confunda. La moda yo voy a sacar de XY, ¿sí? A XY voy a ver cuál es el que más se le repite. Para mí, más se repite 8, ¿sí? Porque de ahí tengo 7, 5, 3. ¿Ok? Entonces, siempre voy a obtener de XY la moda, ¿no? Entonces, la moda MO es igual a 0, ¿sí? Porque es a la variable la que más se le repite o más número de veces tiene. ¿Ok? Listo. Ya. Y con eso podemos contactar, a ver dónde está nuestro ejemplo. Moda de la tabla es con frecuencia. El ejemplar anterior, la distribución de la tabla de frecuencia, moda es igual a 0. ¿Ok? Ya. Vimos de acuerdo a nuestra tablita y vemos la variable. ¿Cuál es la que más se le repite? 8. 0 es de la que más se repite. 1 tiene 7, 2 tiene 7. ¿Ok? Si por ejemplo aquí hubiera tenido no un 8, sino un 6, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los siguientes que punteaban? Era la variable 1 y la variable 2. Entonces, mi moda hubiera sido igual a 1,2. ¿Sí? Suponiendo que aquí no hubiera sido 8, sino 6. ¿Ya? Eso por favor, para que esté un poquito más claro. Eh, listo. Entonces, pues prácticamente estaría ya explicada cómo nosotros tenemos que calcular medidas de tendencia central con datos agrupados. ¿Sí? ¿Estamos claros o alguien se perdió? Listo, entonces, por favor. Según nuestra ficha, ustedes ya saben
esto, ya saben esto. Y ahorita acabamos de ver esto, ¿sí? Y tranquilamente entonces ya pueden resolver el ejercicio 2 y 3, ¿ok? Sí, el 4, 5 y 6 me parece, son solo teoría, ¿no? Y lo que les decía, aquí tenemos XY, FI, XY y FI, ya nos da prácticamente como tablita. Pasémosle a nuestra tablita, ¿sí? ¿Qué llevaba nuestra tablita? XY, FI, llevaba FAI, FI por XY y FRI. Por favor, si se corta la clase, vuelven a ingresar, ¿ya?